Pues empezamos hoy la primera charla con Carlos Andrés Ortiz, que nos va a explicar su trabajo que va sobre las tecnoadicciones. Cuando quieras, Carlos, te escuchamos. Gracias. Bueno, buenas tardes. Con la venia del tribunal me dispongo a defender el proyecto de investigación titulado Tecnoadicciones, estudio del caso del alumnado de ESO y bachillerato de Cieza, tutorizado por José Villalba Sánchez. Aquí podemos ver la línea que vamos a seguir a lo largo de toda esta presentación, comenzando por el interés científico, siguiendo con las principales bases teóricas sobre el tema tratado, a instrumentos elegidos y, por último, las conclusiones que hemos obtenido a partir de los resultados. En primer lugar, para entender la importancia de este tema, hay que recalcar el papel tan importante que han tenido las TIC o tecnologías de la información y de la comunicación en estos últimos años, pues el campo de la tecnología es uno de los campos en los que más avances se han logrado. Avances que han llevado a muchos expertos a considerar que en la actualidad vivimos en la era tecnológica o era digital, un periodo de tiempo que comenzó tras la revolución digital con la aparición de los primeros ordenadores y que tras varios años de desarrollo nos han llevado a una época en la que casi todos podemos disponer de estas TIC con bastante facilidad. Es por ello que en el año 2001 se decidió implantar el término nativos digitales para referirnos a aquellas personas las cuales habían nacido y crecido en un entorno digital, rodeados de tecnología, y que gracias a ello podían desenvolverse con las TIC con mayor facilidad en comparación con aquellas personas las cuales, al no haber crecido en este entorno, presentaban ciertas dificultades a la hora de adaptarse a ellas, los llamados inmigrantes digitales. Y son estos nativos digitales los que más tiempo emplean en las TIC, debido en gran parte a las facilidades que éstas nos ofrecen, pues gracias a ellas podemos ponernos en contacto con nuestros amigos y nuestros familiares en cualquier momento. Suponen una gran fuente de información que nos ayudan tanto en el trabajo como en el estudio. Y además, gracias a ellas estamos informados acerca de todo lo que ocurre en el mundo en el último momento, entre muchas cosas más. Pero no todo lo que nos ofrecen las TIC son cosas buenas, pues nos encontramos ante unas herramientas que nos ofrecen tanto y nos facilitan tanto la vida, que son muchos los casos en los que éstas terminan generando en nosotros una sensación de necesidad de estar conectados a ellas en todo momento, derivando en un uso desmedido que está haciendo que en la actualidad cada vez se den más casos de nuevas adicciones relacionadas con las TIC, las llamadas tecnoadicciones, como es el caso de la adicción al móvil, la adicción a las redes sociales o la adicción a los videojuegos. Y esto está llevando a los expertos a desarrollar estrategias a través de las cuales combatirlas, pues las consecuencias que éstas tienen afectan en muchos sentidos a las personas que las padecen. En primer lugar, tienen consecuencias físicas, pues las personas tecnoadictas suelen llevar una vida sedentaria, lo que les puede conllevar posibles problemas de sobrepeso, o el síndrome del túnel carpiano, un problema que afecta a los tendones de la mano debido a los mensajes que escribimos a través del móvil o el ordenador. Además, tienen consecuencias psíquicas, pues las personas tecnoadictas generan en ellos una necesidad de estar conectados a las TIC en todo momento, derivando en una ansiedad al no disponer de ellas, la llamada tecnoansiedad. Y por último, consecuencias legales, pues las personas tecnoadictas tienen más probabilidad de desarrollar casos de ciberbullying, sexting o grooming, que en la mayoría de los casos conllevan una multa económica y una pena de cárcel. Es por ello que en este proyecto de investigación decidimos plantearnos el siguiente problema, el cual era, ¿en qué grado son los alumnos de la ESO y bachillerato de Cieza adictos a algunas de las TIC? Sin embargo, y pese a que el auge de este tipo de adicción ha comenzado en los últimos años, para conocer el comienzo de ellas debemos remontarnos más de 30 años atrás, cuando Broad decidió definir a las tecnoadicciones como una enfermedad de adecuación que padecían las personas que tenían una falta de destreza a la hora de utilizar las nuevas tecnologías del ordenador de una forma saludable. El paso de los años y el desarrollo de nuevas TIC llevó a que Weil decidiese ampliar este concepto a las demás, al considerar las tecnoadicciones como un uso desmedido un uso desmedido que llevado a cabo por las personas que tenían la necesidad de tener o utilizar las novedades tecnológicas, convirtiéndolas a estas en el eje sobre el que gira sus vidas. Y por último, tanto Salanova del Líbano, Soferi y Fidalgo en el año 2007, como Villalba en 2014 y López en 2015, coinciden en que las tecnoadicciones son unos fenómenos frecuentes que están relacionados con un uso desmedido e incontrolado de las TIC. Todo este auge llevó a muchos expertos a querer desarrollar criterios a través de los cuales diagnosticar a una persona tecnoadicta. Es el caso de Young, que decidió desarrollar 8 criterios a través de los cuales pretendía diagnosticar a una persona adicta a Internet, los cuales son, en primer lugar, el hecho de pensar habitualmente en su uso. En segundo lugar, darle cada vez más tiempo a este uso. Después, no poder controlar su uso desmedido. El sentirse mal al no poder estar conectado. El pasar más tiempo conectado de lo que se pretendía en un principio. El haber perdido amistades u oportunidades laborales por haber estado mucho tiempo conectado,
el haber perdido citas con sus amigos o sus familiares por este mismo hecho, y por último, el utilizar Internet como una vía de escape ante sus problemas y sus estados de ánimo. Una vez vistas las diferentes definiciones, 4 de las más importantes en la actualidad. En primer lugar, en relación con la higiene de Internet, encontramos la base de esta en el año 1998, cuando Goldberg decidió definir la adicción a Internet utilizando los mismos términos que hasta entonces habían utilizado para definir a una persona que era adicta a las drogas. Y en base a ello, Muller y sus colaboradores consideran que la adicción a Internet es un uso excesivo e incontrolado de las aplicaciones online. En cuanto a la adicción al móvil, encontramos la base de esta en que, según Calatayud, el móvil es algo similar a un narcótico para un joven y además supone el arma perfecta a través de la cual cometer delitos. Además, para Ruan, el uso desmedido del móvil viene dado por un miedo irracional a una fuerte ansiedad que padecen los jóvenes cuando están incomunicados y no disponen de sus teléfonos. En cuanto a la adicción a los videojuegos, en este caso hay que tener en cuenta la información aportada por la Federación Europea de Software Interactivo en el año 2012, en la cual podemos leer que el 67% de los padres afirmaron comprarle videojuegos a sus hijos porque los consideran una forma de desarrollo intelectual, pero más importante, porque los consideran una fuente de distracción y los terminan utilizando como una niñera digital. Además, para la Organización Mundial de la Salud, la adicción a los videojuegos es un patrón de comportamiento de juego que puede ser a través de Internet o no, y que se manifiesta por un control deficiente que tenemos sobre el juego, el aumento de la prioridad que le otorgamos al juego en relación con el resto de actividades que realizamos, y por último, la continuación del juego pese a conocer las consecuencias negativas que esto tiene. En cuanto a la adicción a las redes sociales, como podemos ver para Hau, Van den Eyden, Iterborg y Balisa, esta es un uso desmedido que está producido por el egoísmo que tienen los jóvenes, lo cual los lleva a querer ganar el reconocimiento y llamar la atención de las personas. En cuanto a las consecuencias que las tecnologías producen sobre las personas que las padecen, estas las podemos dividir en 3 tipos. En primer lugar, las consecuencias legales, las cuales las encontramos en el Boletín Oficial del Estado, en el que podemos leer que para determinar qué sanción le debemos imponer a un menor debemos tener en cuenta su edad, sus circunstancias familiares y sociales y la personalidad e intereses de esta persona. Y en base a estos criterios, el juez decidirá qué sanción y cuál va a ser la duración de esa sanción que le imponga al joven. En cuanto a las consecuencias físicas, en esta encontramos dolores de cabeza o músculos, producción de hormonas como la adrenalina o el cortisol, hormonas que nos generan problemas de obesidad o aterosclerosis, o el estrés visual, producido por la exposición durante largos periodos de tiempo a la luz de las pantallas. Y por último, las consecuencias psíquicas, entre las que encontramos la producción de hormonas como la dopamina, una hormona que se libera cuando aparece un estímulo nuevo, haciendo que nos sintamos bien con esta nueva actividad y olvidando lo que estábamos realizando, produciéndonos una falta de concentración y una pérdida de memoria, o la falta de secreción de melatonina, la hormona que nos genera las ganas de dormir, producida por la exposición durante largos periodos de tiempo a la luz de las pantallas, lo cual nos altera nuestro reloj circadiano al producirnos una sobreestimulación en el cerebro. En cuanto a las estrategias para combatir las tecnoadicciones, Echeverría y de Corral consideran que para ello es muy importante que tanto padres como hijos trabajen juntos en esta lucha. Y además, Luque dice que para ello también es muy importante que los profesores intervengan. Por último, López y Mayorgas desarrollaron 7 estrategias a través de las cuales combatirlas, las cuales dividimos en 4 bloques. El primero de ellos se basa en limitar las horas de uso y controlar los lugares a los que acceden colocando los dispositivos en lugares públicos. El segundo consiste en fomentar las relaciones con otras personas y con personas de la propia familia fuera de las redes. El tercero, basado en potenciar aficiones como la lectura, el estudio o la música. Y el cuarto, que consiste en estimular el deporte y las actividades en grupo. Una vez vistas las principales bases teóricas, ahora explicaré la metodología empleada. En primer lugar, se plantearon un problema y varios objetivos. En este caso, el problema era conocer en qué grado los alumnos de la ESO y de bachillerato eran adictos a algunas de las TIC. Y los objetivos se dividieron en un objetivo general, el cual era comprobar si existían o no tecnoadicciones en los jóvenes de 12 a 18 años que cursaban ESO y bachillerato en los institutos de Cieza y ver cómo afectaba este comportamiento adictivo a sus vidas, y 3 objetivos específicos, los cuales eran, en primer lugar, averiguar cuáles eran las tecnoadicciones más frecuentes y las consecuencias que éstas tenían. El segundo, que era comprobar cuáles eran las TIC más utilizadas y sus principales usos. Y el tercero, averiguar cuánto tiempo empleaban en las TIC y las consecuencias que este tiempo tenía en el resto de actividades que realizaban. En cuanto al diseño metodológico, en este caso nos encontramos con una investigación de enfoque cuantitativo y alcance descriptivo. Además presenta un diseño no experimental transversal,
en el cual la intervención se realiza en un único momento con el fin de conocer, qué efecto tiene una variable en un momento determinado. Por último, se utilizaron técnicas cuantitativas y en este caso los participantes fueron los alumnos de los institutos de Cieza. En cuanto a los instrumentos, en este caso utilizamos un único instrumento, el cual fue una encuesta. Esta encuesta estaba formada por 29 preguntas, las cuales se basaban en el cuestionario de uso problemático de nuevas tecnologías, el cual fue validado en el año 2013 por Labrador, Villadangos, Crespo y Becoña durante una investigación de tecnoadicciones. A su vez, esta encuesta se dividía en 6 bloques, de los cuales el primero estaba destinado a conocer el sexo, la edad y curso de los participantes. El segundo incluía preguntas sobre el conocimiento general de las TIC. Y los cuatro bloques restantes estaban destinados a conocer el grado de adicción y las consecuencias que esto tenía en los jóvenes sobre las 4 TIC estudiadas: Internet, móvil, videojuegos y redes sociales. En cuanto a los participantes, en este caso la muestra constaba de 149 alumnos, de los cuales 66 eran hombres y 83 eran mujeres. Además, en relación con el curso, en este caso nos encontrábamos con 27 alumnos de primero de la ESO, 10 alumnos de segundo, 13 alumnos de tercero, 46 alumnos de cuarto de la ESO, 24 alumnos de primero de bachillerato. La investigación fue dividida en 4 fases, de las cuales la primera fue la fase preparatoria, que comenzó en octubre de 2018, en la cual se diseñó el proyecto investigador, se realizó un análisis bibliográfico, se diseñó la metodología y se eligieron los instrumentos. Después vino el trabajo de campo, que comenzó en octubre de 2019, en el cual se aplicaron los instrumentos y se organizaron los datos obtenidos. A continuación, la fase analítica, que comenzó en noviembre de 2019, en la cual se analizaron los datos obtenidos y se extrajeron las conclusiones. Y por último, la fase final, que comenzó en enero de 2020, en la cual se realizó una actualización bibliográfica y se elaboró un documento final de esta investigación. Una vez vista la metodología empleada, ahora expondré los resultados obtenidos a partir de las encuestas realizadas. En primer lugar, en relación con el conocimiento que los diferentes cursos tenían sobre el término tecnoadicción, podemos observar que desde segundo de la ESO hasta segundo de bachillerato se mantiene una tendencia en la cual 7 de cada 10 alumnos ya conocían este término con anterioridad, siendo los alumnos de segundo de bachillerato los que más conocían sobre esto. En el caso de primero de la ESO, la tendencia es completamente distinta. En este caso, 2/3 partes de los alumnos no conocían nada sobre este término, siendo tan solo un 33% los que contestaron que sí. En cuanto a las horas al día que los jóvenes emplean en las TIC, como podemos observar en el intervalo de mayor tiempo, es decir, el de más de 4 horas, vemos que tanto móvil como Internet son las más utilizadas, contando con más de un 25% del porcentaje cada una. Además, vemos que el intervalo más generalizado entre todos es el de 2 a 3 horas, pues cuenta con un 36% en el caso del móvil, un 38% en el caso de Internet y un 26% en el caso de las redes sociales. Además, vemos como estas últimas son las más utilizadas en el intervalo de menor tiempo, el que va de 1 a 2 horas, observándose cómo el porcentaje disminuye conforme van aumentando el número de horas de uso al día. En cuanto a la frecuencia con la que los jóvenes juegan a videojuegos, observamos una clara diferencia con respecto a las TIC vistas anteriormente, pues en este caso el 60% de las mujeres y 1 de cada 10 hombres contestaron que no jugaban nunca a videojuegos. Además, podemos observar que son una de las menos utilizadas, pues un 43% de los hombres y una cuarta parte de las mujeres dijo emplearlos tan solo una vez al día. Por último, en relación con las jóvenes que juegan todos los días a videojuegos, observamos que el doble de hombres, en este caso un 12%, juega videojuegos todos los días en comparación con las mujeres, tan solo un 6%. En cuanto a las TIC más utilizadas en relación con el sexo de los encuestados, observamos, en este caso se les dio a elegir entre Internet, móvil, redes sociales y videojuegos, pudiendo elegir varias de estas opciones. En este caso observamos que para los hombres, para una tercera parte de los hombres, la TIC más utilizada es el móvil. Y en el caso de las mujeres vemos cómo es Internet, móvil y redes sociales en conjunto. Además, en las mujeres podemos observar que una cuarta parte de ellas también dijo utilizar el móvil, pues en este caso los hombres utilizan más otro grupo de TICs, las cuales no se pueden poner porque había muchas respuestas diferentes. En cuanto a los principales usos que los jóvenes le dan a Internet, móvil y redes sociales, en este caso vemos como en el caso de Internet el uso más generalizado entre los jóvenes es el entretenimiento, contando con un 51%. En el caso del móvil, el uso más generalizado es el contacto con los amigos y los familiares, contando con más de la mitad del porcentaje, y por último, en redes sociales vuelve a ser el entretenimiento el más utilizado, contando con casi un 60%, observándose que de estas 3 TIC los usos más generales son el entretenimiento y el contacto con los amigos y los familiares.
Por último, se les preguntó acerca de si las TIC afectaban al resto de actividades que realizaban. En este caso podemos observar que Internet es la TIC que más afecta a los jóvenes, contando con un 53% del porcentaje. Además vemos como el móvil se acerca bastante, pues cuenta con casi la mitad de síes de los encuestados. Por último, observamos que los videojuegos son los que menos afectan, pues como hemos visto antes, son los menos utilizados, sobre todo por las mujeres. Y en este caso, a 3/4 partes de los encuestados no les afecta su uso. Actividad para utilizar el móvil. Y como podemos ver en este gráfico, un 43% de los encuestados dijo que sí abandona esta actividad para utilizar el móvil, algo relacionado con lo visto anteriormente, pues un 48% de los encuestados les afecta el uso del móvil en las actividades que realizan. Para concluir con el bloque de resultados, le preguntamos sobre si las TIC afectaban en su vida personal en relación con posibles conflictos con sus amigos o sus familiares. Y en este caso vemos como a un 77% de los encuestados les afecta como mínimo alguna vez su uso, siendo de este 77% un 12% a los que les afecta normalmente y un 3% a los que siempre les afecta. Una vez vistos los resultados obtenidos, ahora expondré las conclusiones sacadas a partir de ellos. En primer lugar, concluimos que las tecnoadicciones son un problema que no se ven hasta que se llega al instituto, pues como hemos podido ver, desde segundo de la ESO hasta segundo de bachillerato, gran parte de ellos conocían este término, pero sin embargo los alumnos de primero de la ESO apenas lo conocían, solo una tercera parte de ellos. En relación con el objetivo 1, el cual era averiguar cuáles eran las tecnoadicciones más frecuentes y las consecuencias que éstas tenían, concluimos que la adicción al móvil es la más frecuente, tanto en hombres como en mujeres. Además, vemos como a un 77% de los encuestados les afecta el uso de las TIC. También vemos que, pese a que los videojuegos son una de las tecnoadicciones menos frecuentes que hay, son muy frecuentes en los alumnos de primero de la ESO, pues a un 12% de los encuestados de este curso afirmó jugar a los videojuegos todos los días. Por último, en relación con la adicción al móvil, concluimos que esta afecta mucho más a mujeres que a hombres, pues afectaba a un 27% de las encuestadas. En cuanto al objetivo 2, el cual era averiguar cuáles eran las TIC más utilizadas y sus principales usos, concluimos que el móvil es el dispositivo más utilizado por hombres y por mujeres, y que los videojuegos son los menos utilizados, sobre todo por mujeres. Además, en relación con los principales usos que los jóvenes le dan a las TIC, concluimos que los usos más generalizados entre ellos son el entretenimiento, como ver series, películas o escuchar música, y el contacto con los amigos y los familiares. Por último, en relación con el objetivo 3, el cual era averiguar cuánto tiempo empleaban los jóvenes en las TIC y las consecuencias que este tiempo empleado tenía sobre otras actividades, concluimos que el uso de horas al día más generalizado entre los jóvenes es el que va de 2 a 3 horas al día en las TIC. Además, vemos como el móvil es el dispositivo en el que más tiempo emplean, siendo las mujeres y los alumnos de primero de bachillerato los que más tiempo emplean en él, más de 4 horas al día. Además, son estos mismos alumnos los que más tiempo emplean en redes sociales, pues afirmaron pasar en ellas más de 4 horas al día y consultarlas más de 10 veces en un día. Por último, en relación con las consecuencias que esto tiene sobre el resto de actividades que realizan y sus vidas, concluimos que a un 12% de la población a las que sí les afecta el uso de las TIC normalmente. Una vez visto esto, me gustaría agradecer en primer lugar a mi tutor José Villalba por haberme ayudado y haberme sabido guiar en estos 2 años de bachillerato, al coordinador de bachillerato de investigación, Pedro Peinado, por habernos enseñado todo lo que sabemos sobre investigación y habernos apoyado, parte de este bachillerato, a mis compañeros de clase, a mis amigos y sobre todo a mi familia, que ha sido la que me ha apoyado en todas mis decisiones. Ahora me pongo a disposición del tribunal para que me hagan las preguntas que crean convenientes. Muy bien, Carlos, enhorabuena por tu exposición. Voy a dar paso a tu tutor, a Pepe, por si quiere hacer algún comentario. Bueno, sí, 2 comentarios. Uno sobre el autor, que le ha salido fenomenal, mejor que en todos los ensayos, y que ha demostrado a lo largo de todo el proceso una autonomía increíble, porque estaba yo más preocupado en algunos momentos por ver el trabajo y él me decía, tranquilo, Pepe, que este es mi trabajo y ya lo controlo yo, ¿vale? Y por otro lado, pues el trabajo. Ayer comentaba Isabel Zamorano que la COVID va a dar mucho de sí para posibles futuras investigaciones. Y yo creo que este trabajo va a servir de referencia para otras investigaciones posteriores, porque nos va a permitir comparar el uso de las TIC que se hacía antes y el que se hará después del paso de la COVID. Y aparte, pues abre algunos campos interesantes como puede ser por qué diferente comportamiento en el uso de las TIC de hombres y mujeres
o qué papel tiene el sistema educativo en la percepción de las tecnoediciones y del uso de las TIC, porque hay una diferencia muy grande en los resultados entre el primero de la ESO y los cursos posteriores. Entonces, pues mi enhorabuena otra vez y creo que ha sido un buen trabajo el que ha hecho Carlos. Bien. Gracias, Pepe. Pues si doy paso a Joaquín, por si quiere hacerle alguna pregunta como miembro del tribunal. Quiero, en primer lugar, felicitar a Carlos. Enhorabuena. Gracias. Me ha gustado muchísimo tu exposición. Y quiero también felicitar a tu tutor, a Pepe Villalba, que, por cierto, el trabajo de Carlos cita a un autor, Villalba 2014. No serás tú, Pepe, ¿verdad? No soy yo. Bueno, abundando un poco en lo que ya decía tu tutor, Carlos, y quizá en estos momentos en los que la pandemia nos ha tenido mucho tiempo en casa, pues, ¿de qué manera se podría abrir una nueva vía de investigación en tu trabajo? ¿Qué futuro que estamos tanto en casa y tan conectados al ordenador? Bueno, en primer lugar, visto los resultados obtenidos, yo creo que se podría seguir investigando, tal vez conocer si los alumnos de primaria conocen este tipo de adicciones, ya que los alumnos de primero de ESO son los que menos conocían. Y como he dicho antes, pues posiblemente esto es un problema que no se ve hasta que llegamos al instituto. Entonces, pues eso sería una posible forma para ver si nos encontramos ante un caso aislado de una promoción o si es que de verdad esto no se ve cuando se llega al instituto. U otra de las posibles formas también creo que sería desarrollar un plan de intervención para que tanto padres como hijos, como he dicho antes, y los profesores trabajen para intentar prevenir este tipo de adicciones. Pues la tecnología avanza bastante y cada vez nos facilita más la vida, pero esto nos puede generar algo bastante malo en nosotros mismos. Y además, pues actualmente, viviendo la situación que vivimos, está claro que pasamos mucho más tiempo conectado a las TIC de lo que pasábamos con anterioridad. Otra forma que también creo que podría ser sería intentar comprobar que, como he dicho, la adicción al móvil es la más frecuente. Y yo creo que habría que ahondar un poco más en cuáles son los principales usos que los jóvenes le dan al móvil y averiguar por qué emplean tanto tiempo en él, qué es lo que les ofrece, que hace que pasen tanto tiempo conectados a él. Y eso creo que serían las posibles formas de continuar con la investigación. Pues muchas gracias, Carlos, y mucho ánimo. Te felicito otra vez. Gracias. Vale, pues después de Joaquín, si Manuel quiere decir algo, le doy paso para que pueda preguntarte a ti, Carlos. Hola, buenas tardes, Carlos Andrés. Buenas. ¿Qué tal? Bien. Ya has quitado una capa encima grande, ¿no? Sí. Nada, pues enhorabuena por tu manera de expresarte, enhorabuena al tutor también por el trabajo que ha hecho contigo. Y la verdad es que me has gustado mucho tu manera de expresarte tan bonita y tan sencilla y a mí en el tiempo adecuado y muy bien. La verdad es que estoy muy contento como lo has hecho y me alegro muchísimo por ti, que ya nos conocemos, ¿eh? O sea que me alegro mucho. Bueno, yo nada, voy a hacerte alguna pregunta, pero bueno, para que me des tu opinión simplemente, el trabajo es muy bueno. Y es cuando dices lo de facilitar la vida a las TIC, ¿no? Y bueno, yo creo que me hagas una reflexión, porque tú crees que realmente dedicándonos tantas horas a las TIC nos facilita la vida, o crees que puede haber trastornos como de miopía, de la visión, también de otros recursos que has dicho por ahí, también la música, la lectura, la pintura, otras artes que nos podrían ayudar mucho más desde el punto de vista humano, quizás. No sé, que me des alguna reflexión tuya sobre el tema. Gracias. A ti. Bueno, a ver, para empezar, las TIC sí es verdad que nos facilitan bastante la vida, pero nos facilitan la vida si realizamos un uso responsable de ellas. Por ejemplo, en esta investigación, lo que se considera un uso responsable de las TIC es el que va de 1 a 2 horas y de 2 a 3 horas. Ese sería un uso saludable.
Pero sin embargo, si pasamos mucho tiempo conectados a ellas, entonces sí que es verdad que nos puede ocasionar bastantes problemas. Entonces lo que creo es que sí que nos facilitan la vida en muchos sentidos, pero lo que debemos hacer es enseñarle a los niños, a los jóvenes, a que aprendan a utilizar estas TIC, porque en muchos casos son ellos solos los que descubren estas TIC y las utilizan como quieren. Entonces creo que desde pequeños deberíamos educarles a hacer un uso responsable de ellas. Y de esa forma pues nos facilitará mucho más la vida y podemos prever, bueno, no, vamos a poder prevenir las posibles consecuencias de un uso desmedido de ellas. Y eso creo que sería mi reflexión. Educar a los niños a hacer un uso responsable. Muy bien. Pues yo quiero felicitarte también por tu exposición, que ha sido muy clara, se ha entendido perfectamente, tu manera de expresarte ha sido perfecta. Y yo quería un poco también, iba a ir por ahí, porque como madre de un futuro niño que va a ir, o sea, de un niño, el niño ya está, un niño que va a ir a primero de la ESO el año que viene, que ya tiene unas ganas locas de tener un móvil y que yo como madre pues estoy preocupada en lo que tú en tu exposición has explicado y en tu trabajo. Entonces, creo que lo que me preocupa es, por ejemplo, que creo que ponía que los que más jugaban en el trabajo, que era un 14,81%, eran los de primero de la ESO, que eran los que más utilizaban el móvil o los que más utilizaban las TIC. Y eran los que menos conocían el concepto de tecnoadicción. Entonces, bueno, más o menos ya lo has contestado, pero lo que yo quería preguntarte es eso, cómo integrar, cómo ayudar desde casa y desde los institutos o de hecho desde los colegios a lo mejor, para que ya en el instituto supieran manejarse con todas las TIC. ¿Cómo podríamos hacer para ayudarlos, para que conocieran bien el peligro de las tecnoadicciones? Bueno, como he dicho antes sobre las futuras investigaciones, yo creo que antes de nada sería interesante averiguar si lo que hemos obtenido aquí es un caso aislado o está más generalizado. Y después de ver esto, yo creo que lo que tendríamos que hacer sería empezar, pues, en primer lugar, los padres, hablarle a los hijos sobre las TIC, porque son muchos casos en los que a lo mejor un padre le da un móvil a su hijo y ahí lo deja. Entonces lo que tendría que hacer es darle ese móvil y enseñarle a cómo utilizarlo de una forma saludable. Y esto pues se puede conseguir a través de charlas, de expertos e incluso guías que podemos encontrar en internet. Como por ejemplo, yo encontré una guía de Mafre que es una guía para que tanto padres como hijos utilicen de forma saludable las nuevas tecnologías. Entonces sería muy interesante que los padres leyesen esto y en base a ello educasen a sus hijos. Muy bien, muchísimas gracias, Carlos. No sé si quieres añadir algo más para acabar con tu exposición. No, la verdad es que no. Yo creo que lo he dicho todo y muchas gracias a todos vosotros por haber estado aquí y ya está. Muy bien, fenomenal. Pues muchas gracias a todos. Enhorabuena otra vez, Carlos. Gracias. Enhorabuena. Carlos. Adiós. Se acaba.